Siéntate aquí, mi nietecita. Tienes esos ojos curiosos de tu madre, y la misma prisa por entender el mundo que yo tenía cuando era joven. Me preguntas cómo era todo, en aquel tiempo, como si yo hubiera venido de otro planeta. Pero no. Era el mismo mundo, solo que más lento. Las mañanas no estaban llenas de notificaciones y pantallas frías. Tenían el olor fuerte del café colado en tela y el sonido estridente de los gallos que aún insistían en vivir cerca de nosotros. Mi vida comenzó simple, en un lugar donde la tierra era más valiosa que el oro. Mi nombre es Francisca. No nací rica en bienes. Pero tuve una fortuna en otra cosa, la creencia de que el trabajo digno podía llevarte a cualquier lugar. Mis hermanas y yo, Valeria y la soñadora Martina, éramos el trío de hierro de nuestra casa. Nuestra madre, Josefa, y mi padre, Francisco, nos criaron con la idea de que la familia era nuestro primer y más fuerte cimiento. Pero fíjate bien, ese cimiento no se trataba solo de amar. Se trataba de construir. Y construir, mi querida, exige sacrificio. No se construye una vida próspera sobre promesas vacías, sino sobre trabajo, resiliencia y sobre todo, coraje. Recuerdo la primera vez que vi a Manuel. Él no era de los que paralizaban el tráfico, como dicen hoy. Él era de los que detenían el tiempo. Alto, fuerte, con una sonrisa que parecía pedir permiso para existir, y unos ojos que prometían más de lo que él tenía en el bolsillo, un futuro. Nos conocimos en la fiesta de la cosecha. Mientras todos bailaban la cuadrilla, yo estaba tratando de ayudar a Josefa a recoger los platos. Él se acercó, torpe, se ofreció a ayudar y, mientras apilábamos la vajilla, me contó su sueño. Él no quería la vida sencilla del campo. Quería el asfalto. La ciudad. Me dijo, en voz baja, para que solo yo escuchara, como un secreto precioso: Francisca, me voy a la capital. Y cuando regrese, tendré un lugar. Y ese lugar será nuestro. Hablaba de ser un maestro carpintero, no solo un ayudante más. Él tenía una visión de prosperidad. No sé si fue la ingenuidad de la juventud o la fuerza de aquella mirada, pero creí en su promesa con cada fibra de mi ser. En ese momento, mi corazón, que antes latía al compás lento del campo, se aceleró al ritmo de la metrópoli. Manuel se fue una semana después. La despedida fue rápida, dolorosa. Dejó una nota corta y un anillo de plata, fino y sencillo, que guardé durante años, escondido de todos, excepto de Martina. Ese anillo era la prueba física de la promesa, el peso de la esperanza. La vida continuó. Seguí trabajando en la finca con mis padres. Ayudé a cuidar de mis hermanas y a supervisar los bordados que vendíamos en el mercado. Pero mi cabeza siempre estaba a kilómetros de distancia, en la capital ruidosa que nunca había visitado. Sus cartas eran mi brújula. Al principio, llegaban cada 15 días. Estaban llenas de esperanza, de cómo estaba aprendiendo un oficio, de cómo el sol allí era más caliente y el cielo más alto. Describía el olor a gasolina y pan recién hecho, los tranvías abarrotados y la promesa de que pronto, muy pronto, tendría dinero para buscarme. Las semanas se arrastraban como años. Yo vivía para la llegada del cartero. Sus relatos me hacían sentir que estaba allí, a su lado, enfrentando la vida. Recuerdo que me contó sobre Leo, un compañero de trabajo que lo ayudó en los primeros días. Y cómo tenía que ser más listo que el propio Oliver. El capataz que, según Manuel, no jugaba limpio. El tiempo, sin embargo, tiene una forma cruel de poner a prueba el amor. Y comenzó a poner a prueba el mío. La frecuencia de las cartas comenzó a disminuir de forma sutil, pero alarmante. Primero, llegaba una al mes. Me consolaba pensando que estaba demasiado ocupado, finalmente prosperando. Luego, una cada 2 meses. Y, entonces, el silencio. Un silencio que pesaba más que todas las palabras que él había escrito. Mi madre, Josefa, me veía languidecer. Valeria intentaba distraerme con chismes del pueblo, pero la dulzura de su sonrisa era incapaz de alejar la sombra de la incertidumbre. ¿Qué había pasado? ¿Me habría olvidado? ¿Habría la ciudad engullido al hombre de mis sueños? ¿O habría sucedido algo peor? Esta última pregunta era la que más me aterrorizaba. La capital era un lugar de oportunidades, pero también de perdición. Noticias de accidentes, de enfermedades y de engaños llegaban, distorsionadas, hasta el interior. El drama se instaló en mi pecho. Necesitaba respuestas para detener el dolor de la duda. Esa pregunta no me dejaba dormir.
Y fue esa pregunta la que me hizo tomar la primera gran decisión, y quizás la más arriesgada, de mi vida. Tenía 20 años. 20 años. En aquella época, una joven de 20 años ya era casi una solterona, esperando el matrimonio. Pero ya no podía esperar a que la vida pasara. Necesitaba saber, reuní el poco dinero que había ahorrado de años vendiendo bordados y ayudando a mi padre con la contabilidad de la pequeña finca. No se lo conté a nadie, al principio. Sabía que mi madre intentaría impedírmelo con lágrimas y súplicas. La capital era un monstruo para quienes vivíamos en el campo. Era peligrosa, tentadora y llena de extraños. Francisco, mi padre, me había enseñado a ser práctica, pero también sabía el valor de un corazón roto. Temía su reproche, pero confiaba en su amor. La noche anterior a mi partida, no pegué ojo. El corazón me latía tan fuerte que pensé que Martina, durmiendo a mi lado, podría oírlo. Y lo oyó. Se despertó, me vio de pie, preparando la pequeña maleta de cuero, con el anillo de Manuel ya colgado en el cuello. Me preguntó, con la voz ahogada por el sueño: Francisca, ¿a dónde vas? Me senté en el borde de la cama y le expliqué mi plan: ir a la pensión que Manuel había mencionado en su última carta y averiguar qué había sucedido. Era una locura. Lo sabía. Pero la incertidumbre era una tortura mucho mayor. Martina no intentó convencerme de quedarme. Simplemente me abrazó fuerte y dijo una frase que llevo conmigo hasta hoy, que me dio la fuerza que necesitaba: ve. Pero no te pierdas en el camino. Recuerda quién eres. A la mañana siguiente, antes de que saliera el sol, me despedí de Josefa y Francisco con abrazos más largos de lo normal, fingiendo que iba a un pueblo vecino para vender un gran encargo. Con el anillo de plata en el cuello, tomé la jardinera polvorienta que iba a la capital. El viaje fue largo. Llegué a la ciudad aturdida por el ruido y la cantidad de gente. El aire era pesado, diferente al olor de la tierra mojada al que estaba acostumbrada. La gente caminaba demasiado rápido, sin mirar a los lados. Me sentí minúscula. Una gota en el océano de gente. La pensión estaba en un barrio modesto, un laberinto de calles estrechas. Era un caserón viejo, con olor a fritura y humedad que parecía pegarse a la piel. La dueña, una señora bajita y de rostro austero llamada Regina, no era muy habladora. Pregunté por Manuel. Tenía el corazón en la garganta, latiendo como un tambor de guerra. ¿Manuel?, repitió ella, frunciendo el ceño. Sí, vivió aquí. Era joven, alto, tartamudeé. Regina me miró fijamente con una expresión que no pude descifrar. No era de rabia, ni de sorpresa, sino de pena. Mi estómago se revolvió. Mi peor miedo se confirmaba. Algo andaba mal. Me llevó a un cuartito oscuro en la parte de atrás, donde se acumulaban trastos. Señaló una caja polvorienta y maltratada. Se fue hace meses. Dejó esto. Dijo que si alguien venía a buscarlo, debía entregarlo. Parece que usted es la única, muchacha. Nadie más preguntó por él. Me quedé quieta, paralizada. Se había ido. Sin despedirse. Sin avisar. La promesa estaba rota. Pero había dejado una caja. ¿Qué había allí? ¿Habría renunciado a mí, a nuestro sueño? La rabia y el dolor luchaban dentro de mí, una batalla que me mareaba. Abrí la caja con manos temblorosas. No contenía cartas de despedida ni dinero. Contenía herramientas. Viejas, oxidadas, pero organizadas con un cariño que solo él tenía: un martillo, una sierra y un cepillo de carpintero. Y en el fondo, escondido bajo un puñado de acerrín, un sobre cerrado con mi nombre, Francisca, escrito con su letra inconfundible. Abrí el sobre. La carta era corta, pero cada palabra era un golpe en el pecho. No había huido. El drama que no podía contarme era real. Había sido traicionado por Oliver y Leo. Había perdido su trabajo, le habían robado todas sus pocas pertenencias y la vergüenza de no cumplir la promesa, de sentirse un fracaso, le impidió escribir. Se estaba escondiendo. Pero no me había abandonado. Había una dirección al final. Un barrio lejano y peligroso de la periferia. Un lugar donde la esperanza se vendía a precio de miseria. No lloré. El dolor se transformó en determinación. Tenía el rastro. Tenía la dirección. Y ahora, tenía la certeza de que su amor aún existía, escondido tras la vergüenza. Ese hombre no estaba roto. Solo estaba herido,
y yo iba a encontrarlo. Recogí mis cosas, le di las gracias a Regina con la voz más firme que pude forzar y salí de la pensión. Había llegado a la capital como una niña buscando un amor. Iba a buscarlo como la mujer que había venido para construir un futuro. Esa fue la primera vez que entendí, la vida está hecha de decisiones difíciles. Pero el miedo solo sirve para paralizar. Y yo no podía parar. ¿Qué me esperaba en aquella dirección? ¿Un hombre destrozado? ¿Un nuevo desafío? Ahora que estás aquí conmigo, acompañando el coraje de la joven Francisca enfrentando la gran capital. Movida por la promesa y el anillo de plata, te invito a suscribirte al canal para no perderte el desarrollo de esta emocionante historia de superación y la construcción de una familia. Y dime en los comentarios, ¿desde dónde acompañas esta emocionante historia? Déjalo en los comentarios. La dirección que Manuel dejó era solo eso, una dirección. Una calle de tierra batida donde el olor a desagüe se mezclaba con el de carbón quemado. Me sentí una forastera, y lo era. En aquel lugar, la vida era más dura, más honesta en su brutalidad. Las casas estaban amontonadas, hechas de restos y esperanza. Caminé durante horas, con mi maleta de cuero y mi anillo de plata, hasta encontrar la casa. No era una casa, era una barraca. Pequeña, con la puerta cayéndose y una ventana remendada con cartón. Tenía el corazón en la boca, pero mi determinación era más grande que el miedo. Llamé. Nadie respondió. Llamé de nuevo, más fuerte. La puerta se abrió lentamente y la figura que apareció no era la de Manuel. Era una mujer. No, una muchacha. Debería tener mi edad, pero sus ojos mostraban la edad de toda una vida. Tenía el cabello oscuro y recogido, y un delantal sucio de grasa. Me miró de arriba a abajo con desconfianza. ¿Quién es usted? ¿Qué quiere? Tragué saliva. Soy Francisca. Yo vine a buscar a Manuel. Su rostro cambió. La dureza se rompió y dio paso a un brillo de sorpresa, casi de alivio. ¿Usted es la muchacha del campo? Él habló de usted. Esa era Paloma. Y no era pariente, pero fue el ángel que la providencia puso en mi camino. Paloma era vecina de Manuel, y fue ella quien lo socorrió. Él no estaba allí en ese momento. Estaba en el turno de la noche, trabajando en una metalúrgica distante para conseguir algo de dinero extra, pero sobre todo, se estaba escondiendo. Paloma me invitó a pasar, y allí comenzó la segunda parte de mi vida. Paloma me contó la verdad, sin adornos. Manuel había sido engañado por Oliver, el capataz deshonesto, y por Leo, a quien él creía su amigo. Lo hicieron firmar documentos que lo incriminaban por robo de material. Perdió todo y, para no ser encarcelado, tuvo que huir. Estaba viviendo en la miseria, trabajando en 2 o 3 empleos para mantenerse y, lo peor, estaba enfermo. Había contraído una fiebre fuerte, resultado de la mala alimentación y el trabajo pesado. Sentí las lágrimas, pero no cayeron. No había tiempo para ellas. Necesitaba actuar. Paloma se convirtió en mi primera y más importante aliada en la ciudad. Me dio un plato de sopa, una manta y, lo más importante, el consejo que lo cambió todo. Usted es una muchacha fuerte, Francisca. No vino de tan lejos para llorar. Él necesita cuidados, y usted necesita dinero. Aquí nadie da nada gratis. ¿Sabe hacer algo? Pensé en mi bordado, en la contabilidad de la finca. Soy buena con los números y con las agujas. Paloma sonrió. Una sonrisa cansada, pero cálida. Los números le van a traer problemas, muchacha. Las agujas no. Va a coser para mí. Tengo un trabajo que hacer para doña Carmen, la costurera del barrio noble. No puedo hacerlo sola. Así, empecé a trabajar. De día, cosía con Paloma, aprendiendo el ritmo frenético de la producción, a negociar el precio de la tela, a entregar el producto a tiempo. Por la noche, cuando Manuel regresaba, lo cuidaba. Él se avergonzó al verme. Intentó echarme, insistió en que yo no merecía ese sufrimiento. Pero yo estaba allí. Yo era la promesa materializada. No me eches, Manuel. Vine a construir. Si no se puede construir en grande ahora, construiremos en pequeño. Pero construiremos juntos. Finalmente cedió, agotado y enfermo. El drama se intensificó. Manuel empeoraba. La fiebre no pasaba y tosía mucho.
El poco dinero que yo ganaba era para comprar las medicinas más sencillas, pero no eran suficientes. Sentía el miedo corroyéndome. Había encontrado a mi amor, pero corría el riesgo de perderlo. Un día, Paloma me vio desolada, contando monedas. Me tomó de la mano y me llevó a la casa de una vecina, una señora mayor, seria, llamada Julieta. Julieta era la consejera del vecindario. Sabía de hierbas y rezos. Julieta, ella es Francisca. Su hombre se está muriendo de fiebre. ¿Qué puede hacer usted? Julieta me miró profundamente. El cuerpo está débil, pero su espíritu está roto, hija mía. Tienes que darle un motivo para luchar. No solo el amor, sino la dignidad. Julieta me enseñó a hacer un té de hierbas amargo y potente. Y me dio un consejo crucial que resonó con lo que mi padre me había enseñado: la prosperidad no se trata de tener, se trata de hacer. El hombre perdió las herramientas, pero no perdió el oficio. Esa noche, miré la caja de herramientas que Manuel había dejado en la pensión. Yo las había traído. Eran viejas, oxidadas. Pero él era un maestro carpintero. Tuve una idea. Un plan arriesgado, pero que le daría a Manuel la dignidad que Julieta decía que necesitaba. Cosí toda la noche para terminar el encargo de Paloma. A la mañana siguiente, con el dinero en mis manos, busqué la casa de un viejo relojero del barrio, el señor Pablo. Un hombre conocido por ser justo. Señor Pablo, le dije, mostrándole las herramientas de Manuel. Necesito un préstamo. No tengo cómo pagar ahora, pero mi prometido es un maestro carpintero. Necesita estas herramientas limpias y afiladas para hacer un trabajo. Le doy mi anillo de plata como garantía. El señor Pablo dudó. Ese anillo era todo lo que tenía de mi vida anterior, la prueba de la promesa. Pero era un riesgo que tenía que correr. El viejo relojero tomó el anillo y lo examinó. No vio la plata, vio la determinación en mis ojos. No voy a tomar su anillo, muchacha. Pero voy a limpiar estas herramientas. Vuelva mañana al mediodía. Y dígale a su prometido que honre el trabajo de sus manos. Aquel día, Manuel estaba un poco mejor. La fiebre había cedido un poco. Cuando el señor Pablo me entregó las herramientas, brillaban. Parecían nuevas. Se las di a Manuel. No has perdido el oficio, Manuel. Y con un oficio, construyes cualquier cosa. Conseguí para ti un encargo: hacer una pequeña estantería para la casa de Paloma y Enzo, su marido. Es un pago pequeño, pero es un comienzo. Manuel tomó las herramientas en sus manos, sintiendo el peso familiar del metal. Por primera vez en meses, vi el brillo de un sueño, no el miedo, en sus ojos. Aquel era el comienzo de nuestra prosperidad. La prosperidad que no era en dinero, sino en reanudación. Trabajamos juntos, codo a codo, en medio de aquella pequeña casita estrecha. Él lijaba la madera que Enzo nos consiguió. Yo cosía a su lado, vendiendo los retazos que sobraban para comprar comida. La pequeña estantería de Paloma fue un éxito. La gente del barrio vio la calidad del trabajo de Manuel. Pero el drama no había terminado. La prosperidad atrae la atención. Y la nuestra atrajo la de Oliver. Una tarde, un hombre rudo e intimidante se detuvo frente a nuestra barraca. Era Martín, el matón de Oliver. Quería a Manuel. El patrón mandó a decir que usted no va a prosperar, ladronzuelo. Va a pagar por lo que robó, o va a dejar de trabajar. Manuel me miró, su rostro pálido. El miedo regresó. Pero yo, Francisca, ya no era la muchacha del campo. Yo era la mujer que había cruzado el país sola. Me puse delante de él, encarando al matón. Mi prometido no robó nada. Fue robado. Y aquí, él trabaja honestamente. Dígale a Oliver que si tiene algo que reclamar, que vaya a la policía, no que mande matones a asustar a gente enferma. Y que se prepare, porque mi prometido no va a dejar de trabajar. Él va a prosperar y va a probar su honestidad. El matón dudó, quizás sorprendido por mi osadía. Se fue, pero yo lo sabía, Oliver no se rendiría. Habíamos superado la miseria, pero ahora enfrentábamos la envidia y la amenaza. La construcción de nuestra familia próspera no sería solo trabajo duro, sino el coraje de luchar por nuestro honor. El siguiente paso sería enfrentar el pasado de frente, y el riesgo era el de perderlo todo de nuevo. Me enfrenté al matón de Oliver, y en el momento en que se fue, lo supe, ya no podíamos seguir escondiéndonos.
Manuel necesitaba limpiar su nombre si queríamos construir una familia próspera, y no una vida a la sombra del miedo. Nuestro primer paso fue la honestidad. Lo convencí de ir al señor Pablo, el relojero, y contarle toda la historia. El señor Pablo nos escuchó pacientemente. No era solo un comerciante, era un hombre respetado en el vecindario. Usted tiene un trabajo honesto y el testimonio de su esposa, Manuel, dijo. Pero, ¿qué tiene de concreto contra Oliver? Manuel no tenía nada. Solo su palabra contra la de un hombre con conexiones. El drama parecía insuperable. Fue entonces cuando Paloma y Enzo intervinieron. Enzo, que trabajaba en la construcción, había oído rumores. Nos trajo la información. Leo, el antiguo amigo que había traicionado a Manuel, estaba con la conciencia pesada y había abandonado la ciudad. Pero no sin antes confesar a un antiguo colega sobre el montaje de Oliver. Paloma actuó rápidamente. Me ayudó a buscar a ese colega, Rafael. Encontramos a Rafael trabajando en un almacén distante. Tenía miedo de Oliver, pero la historia de nuestra lucha lo conmovió. Rafael no quiso testificar públicamente. Pero nos dio lo que necesitábamos, la ubicación de los recibos de compra y venta falsificados que Oliver usó para incriminar a Manuel. Estaban guardados en una caja fuerte en la antigua oficina. El plan era arriesgado. Manuel y yo iríamos a la oficina por la noche e intentaríamos abrir la caja fuerte. Era nuestra única oportunidad. El miedo era palpable, pero la promesa de dignidad nos movía. La noche señalada, el corazón nos latía como nunca. Con la ayuda de un destornillador de Manuel, logramos forzar la entrada de la oficina abandonada. El olor a moho y polvo era sofocante. Manuel temblaba, pero no de fiebre, sino de adrenalina. Encontró la caja fuerte escondida detrás de un cuadro. Sé la clave, Francisca. La memoricé, susurró, con los dedos sudorosos, marcó los números. La caja fuerte se abrió con un clic seco, revelando el tesoro que salvaría nuestra vida, los recibos originales y los documentos falsificados. La prueba de que Manuel era inocente y que Oliver era el criminal. Salimos de allí más ligeros, pero la victoria aún no era nuestra. Había que enfrentarse a Oliver. Con la prueba en mano, fuimos a buscar al doctor Javier, un joven abogado recomendado por el señor Pablo. Él vio la verdad en nuestros ojos y el drama de nuestra historia. La confrontación no fue en los tribunales, sino en la propia fábrica, delante del dueño. El doctor Javier presentó los documentos. El dueño de la fábrica, un hombre llamado Martín, se enfureció con la deshonestidad de Oliver. Oliver fue despedido y, por miedo a la cárcel, huyó de la ciudad. Al igual que Leo, Manuel estaba finalmente libre. La dignidad estaba restaurada, el inicio de la prosperidad con el nombre limpio y la confianza recuperada, la vida comenzó a florecer. Manuel no regresó al campo. Utilizó su experiencia y el apoyo de Martín para abrir su propia pequeña carpintería en la periferia. Y yo, Francisca, con mi habilidad con los números y lo aprendido con Paloma, administraba el negocio. Nuestro primer hijo, Enzo, nació un año después. Un homenaje al amigo que nos dio la pista hacia la verdad. Después vinieron Lucia y el pequeño Juan. Prosperamos no solo en dinero, sino en amor. Paloma y yo nos volvimos inseparables. Ella y Julieta fueron las madrinas de Lucia. Construimos nuestra casa. Una casa de verdad, con ladrillos fuertes y ventanas grandes. Manuel la hizo con sus propias manos, y cada clavo, cada tabla era un símbolo de superación. El drama de la pérdida y la fuerza de la memoria. Me gustaría decir que vivimos una vida sin tristezas, pero la vida tiene sus ciclos, mi nieta. Ese trabajo duro en la juventud, la enfermedad que Manuel contrajo en esos meses de miseria, cobró su precio. Vivió para ver a sus hijos crecer, graduarse y casarse. Vivió para darme nietos, incluyéndote a ti. Vivió una vida plena, honesta y de éxito. Pero hace 2 años, el cansancio se lo llevó a un merecido descanso. Soy recién viuda, mi querida. Y el dolor de la pérdida es inmenso. Pero no lloro por la ausencia, sonrío por el recuerdo. Manuel no fue solo mi marido, fue el ancla que me hizo fuerte. Fue el hombre que, incluso en la miseria, me dio la oportunidad de construir lo que tengo hoy. Fue el marido más maravilloso que una mujer podría tener. Me enseñó que el amor no es solo un sentimiento, es una acción, es construir juntos, es proteger, es perdonar la vergüenza y es luchar codo a codo contra todas las adversidades. Mira nuestra familia hoy, mi nieta. María, tu madre, es una mujer de fibra. Paula, tu tía, es la inteligencia. Y todos tus primos Pablo, José,
Elena son la cosecha de aquella semilla plantada con sacrificio. Le debo mucho a este viaje. Doy gracias a mi familia, Josefa y Francisco, por enseñarme el valor del coraje. A Martina, por dejarme ir. A Paloma y Enzo, por ser la mano amiga que salvó a Manuel. A Julieta, por darme el consejo sobre la dignidad, consejo a la nieta, la clave para una buena vida y ahora. Para ti, mi nietecita curiosa, que me escuchas con tanta atención. Te dejo mi consejo para una buena vida: honra tus raíces, recuerda siempre de dónde vienes. La prosperidad no es un regalo. Es el fruto del sudor y la lucha de quienes vinieron antes. Ama y construye, el amor verdadero exige trabajo. No busques un amor que te complete, busca un amor que quiera construir contigo. Estate dispuesta a cruzar un país, si es necesario, para luchar por quien amas. La dignidad es tu capital, el dinero va y viene, pero tu honor y tu honestidad son tu mayor patrimonio. No aceptes que nadie te menosprecie, y no tengas miedo de luchar por tu verdad. No le temas al miedo, el miedo sirve para paralizar, pero debes usarlo como impulso. Yo tuve miedo en la capital, pero lo usé para hacerme más fuerte. Tú eres la continuación de esta historia, mi amor. Tú eres el final más impactante de todos. Lucha, trabaja, ama y, sobre todo, construye.